pues ahí está un ser humano que cambió con la epigenética, así, así es que si quieres cámbiala a la siguiente, por favor. Muy bien. ¿De qué se Bueno, trata vamos la a explicar, epigenética, Doc? vamos a decirles qué es esta ciencia que es muy novel, como decía, más o menos en los 70s hubo un estudiante norteamericano llamado Bruce Lipton que comenzó a hacer toda una revolución en esta ciencia. La palabra epigenética, en sus raíces etimológicas griegas, la palabra epi quiere decir sobre, y la palabra genética sabemos que tiene que ver con todo lo que es el material hereditario de nuestros genes. Entonces, es lo que está sobre el material genético y es por eso es que es muy importante, ¿sí? Nosotros sabemos que todo lo que es la parte de la herencia genética, conocemos que vamos a tener, por ejemplo, una estatura de cierto tamaño, vamos a tener una constitución de cierto tamaño, vamos a tener el color de ojos cafés, negros, azules, el cabello de cierto color, los rasgos de nuestra cara, inclusive se llegan a heredar algunos lunares en la misma posición del padre, de la madre, etcétera, o inclusive, ¿no? De generaciones anteriores. Eso es lo que nosotros conocemos de una forma muy superficial como la genética, ¿sí? Como lo que se va a heredar de nuestras características físicas, pero trasciende mucho más allá de las características físicas, porque hasta lo que se manejaba y se ha manejado en estudios de genética es que inclusive las enfermedades, los trastornos fisiológicos, ciertas manifestaciones que alteran nuestra salud, también se manejan que tienen que ver con la genética. A raíz de la epigenética eso se ha desechado. Voy a explicar por qué. Si nosotros pensamos, ¿sí?, que la epigenética se manifiesta cómo actúan todos los modos de vida sobre nuestros genes, ¿sí? Es decir, el entorno donde nosotros vivimos, ¿sí? Nuestra casa, nuestro trabajo, nuestro país, todo eso va a intervenir en cómo se van a manifestar y cómo van a ir cambiando nuestros genes. Esto es lo que es interesante y lo vamos a ver en siguientes láminas también, pero me estoy adelantando un poquito como un preámbulo porque es importante, ¿sí? El que entendamos que hoy en día ya no se cree al 100% que todas estas enfermedades, por ejemplo, diabetes, ¿no? No, si mi abuelo fue diabético, mi papá diabético, pues yo voy a ser diabético. Bueno, pues si lo que seguimos decretando, pensando, sintiendo y demás, puede ser que sí se dé. Pero nosotros podemos modificar todos esos aspectos y contamos con un accesorio increíble que nos puede ayudar a ello. Ahorita vamos a ir corroborando algunos conceptos que nos van a ayudar a entender mejor el por qué nuestro accesorio puede intervenir en todo esto que vamos a platicar, ¿sí? Si finalmente nosotros como persona actuamos como interlocutor entre ese ambiente donde vivimos, ¿sí?, y la genética, que son esas partes hereditarias, como ya expliqué, de nuestro color de piel, etcétera, etcétera, ¿sí? El resultado se tiene que dar a fuerzas entre el ambiente en el que vivimos y nuestro genoma. ¿Qué es el genoma? Pues es la información hereditaria, la información genética, ¿sí? Lo voy a poner en este contexto. Finalmente, el resultado de cómo nosotros nos desarrollamos en cuestión de nuestra salud, nuestra forma de pensar, nuestros sentimientos, nuestros procedimientos, tiene que ver con dos cosas, ¿sí? El diálogo que vamos a establecer con ese medio ambiente donde vivimos y, repito, el material genético con el que ya contamos, ¿sí? Y el material genético no necesariamente va a predominar, ¿sí?, en esta situación. Sobre todo estamos hablando de enfermedades o situaciones que van a desequilibrar nuestra salud, que es lo que siempre pensamos, ¿no? Sí, a final de cuentas la epigenética nos va a ayudar a entender los numerosos procesos, ¿sí?, de lo que es la salud y la enfermedad, pero también nos va a ayudar a explicar por qué el hombre y el chimpancé son tan diferentes, ¿sí? A pesar de que el 99% de esta expresión se da como identidad genética o genómica. A ver, ¿qué quiero decir con esto?
A nosotros nos han dicho que, y los estudios de genética dicen que el 99% de la genética de un chimpancé y de un ser humano son prácticamente iguales. Y entonces, ¿por qué nos diferenciamos tanto? Pues el entorno donde vivimos. Sí, nosotros no vivimos en jaulas, nosotros no vivimos en la selva, nosotros no vivimos en circos, nosotros vivimos en lugares, ¿sí? Donde es común encontrar otros seres humanos como nosotros, en ciudades, ¿sí? Que están llenas de edificios, de casas, sociabilizamos en nuestro trabajo, en nuestras academias de estudio, etcétera, etcétera. Esos medios ambientes son los que pueden determinar mucho esa parte genómica de la que yo estaba hablando hace rato, porque van a generar ciertos cambios, ¿sí? Y esa es la parte de la epigenética que necesitamos entender. Acuérdense, la palabra epigenética quiere decir sobre, encima, sobre la superficie de la genética, ¿sí? ¿Qué es lo que está sobre, encima de la genética? El entorno, el medio ambiente donde vivimos. Eso es lo que en palabras muy sencillas podemos definir como epigenética. ¿Ok? ¿Listo? La siguiente. Ok. Si nosotros vemos y analizamos mucha de la información que existe de epigenética en libros, en cursos que nos den y demás, hay algo que está muy de moda, ¿sí? Donde se nos está manifestando constantemente, o sea, muchos de los textos van a coincidir en algo, donde se nos manifiesta que los dispositivos epigenéticos, ¿sí? Son como una especie de vestimenta, una vestimenta bioquímica. ¿Y por qué bioquímica? Pues porque precisamente todos los componentes de la parte de los genes son sustancias bioquímicas, ¿sí? Y esto nos va a dejar el ADN al desnudo. Voy a explicar lo que es el ADN. El ADN, sus siglas son ácido desoxirribonucleico. El ADN es el material genético que tenemos nosotros, ¿sí? En nuestro nucleolo, en nuestras células, donde se encuentran los cromosomas, ¿sí? Y si nosotros tomamos en cuenta que estos factores epigenéticos van a hacer que se deje el ADN al desnudo, ¿qué quiere decir? Que podemos modificar muchas cosas, ¿sí? Nosotros pensábamos que si nacíamos con padres que tenían cáncer o que habían tenido diabetes, teníamos que ser diabéticos o tendríamos que generar un cáncer. Y hoy ya está demostrado que no es así. O sea, finalmente lo que nosotros estamos logrando a través de la epigenética, si tenemos la conciencia adecuada, los pensamientos adecuados, la actitud adecuada, es que podemos modificar muchas cosas, ¿sí? Este tipo de vestimenta que tenemos al ser así como finos y muy transparentes, entonces sí es que nos van a permitir que el DNA o el ADN y los genes se puedan expresar. O sea, no quiere decir que todo lo que hagamos en el medio ambiente, sí, en nuestro entorno, van a tapar las características de este ADN, ¿sí? Van a permitir, obviamente, ¿no? Por eso es que, digo, en mi caso, pues yo tengo el pelo castaño, tengo la piel blanca, sí, tengo cierta estatura, mi color de ojos es azul, etcétera. Entonces, esa es la parte genética hereditaria. No quiere decir que si yo me cambio al Polo Norte, ¿verdad? Y mi entorno es distinto, pues voy a cambiar todo lo que ya dije. No, no es eso, sino que yo voy a modificar ciertos aspectos que vuelvo a repetir, que tienen que ver con nuestra salud, con la manifestación de ciertas cuestiones genéticas en base al entorno, pero no quiere decir que los vayamos a encubrir. El ADN o los genes se van a seguir expresando, ¿sí? Entonces, sí vamos en la siguiente, exactamente, gracias. El fenómeno epigenético tiene un impacto directo en la manera en que nosotros nos concebimos y entendemos el mundo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que a nosotros tomar en cuenta las características del efecto epigenético, ¿sí? Vamos a hacer que el mundo donde vivimos nosotros lo manifestemos y lo entendamos de diferente manera. No es necesariamente que tengamos el poder de cambiar algo así con un clic, ¿verdad? Con hacerlo así con nuestros dedos. No, no es eso. ¿Sí? Lo que tenemos que entender es aquí nosotros, ¿sí? Es que si nosotros estamos buscando un equilibrio
que siempre lo estamos haciendo porque tenemos la gran ventaja con nuestro NUMI, ¿no? Nuestro accesorio NUMI, ¿sí? Entre lo que viene siendo ese equilibrio entre el sentido humanístico y lo que nosotros hacemos diariamente en conjunción con nuestros conocimientos más sorprendentes, que son los que dan las disciplinas diversas, como la genética misma, ¿sí? Hay otros, como la epigenética, que se van a manifestar de igual manera, ¿sí? Y hay otras ciencias ahí que tienen nombres muy raros, pero la más común de todas es la neuroplastía, ¿sí? Y la física cuántica. La física cuántica es una ciencia muy elevada que no quisiera yo entrar ahí. Ya hemos hablado de la neuroplasticidad, en 2 ocasiones me ha tocado hablar de neuroplasticidad y hemos visto cómo es capaz que la neuroplasticidad nos da la habilidad de que nuestro sistema nervioso, a través del sistema endocrino e inmunitario, podamos lograr cambios hasta la regeneración misma de tejidos y lesiones y enfermedades. Entonces sí tiene mucha relación con la epigenética, por eso lo vamos mencionando, ¿no? Hay muchas otras variantes de la ciencia que también pueden intervenir en esto, pero la verdad es que no tenemos tanto tiempo para platicar de ello. La que sigue, por favor, Auge. Ok. Bueno, a ver, los médicos, como yo dije hace ratito, y me refiero a los médicos porque son los que están mucho más metidos en la ciencia de la genética, creían precisamente que nuestros papás, nuestros abuelos, los mismos bisabuelos, ¿sí? Eran los que nos pasaban todos los genes. ¿A cuáles generaciones? A todas las subsecuentes, ¿sí? O sea, lo que yo ya había explicado, ¿no? Nuestras características físicas y vamos a volver a hablar de las enfermedades. Si nosotros pensábamos que, vamos a suponer que el tatarabuelo había tenido cáncer de próstata, pues pensábamos que el bisabuelo, el abuelo, el papá y nosotros podíamos tener ese mismo cáncer prostático, ¿sí? Y eso, la verdad, con la epigenética se está demostrando que no es cierto, ¿sí? Que aunque existe una expresión genética, existe una posibilidad de que se pueda manifestar, nosotros precisamente podemos modificar ese aspecto, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay experiencias, ¿sí? Que se han venido acopiando en nuestras vidas, en todas las vidas de ellos. O sea, nuestro abuelo tuvo ciertas experiencias, nuestro papá tuvo ciertas experiencias y nosotros hemos tenido ciertas experiencias. Pero el acopio de esas mismas experiencias no quiere decir, ¿sí? Que se van a tener que expresar exactamente como ellos las vivieron en nosotros. O sea, no se van a estar transmitiendo, ¿sí? De una forma perpetua, ¿sí? Porque nosotros siempre pensábamos o estábamos fiados a que los genes que se transmiten eran inalterables. Yo, por ejemplo, no es tengo que dar un ejemplo rapidísimo en lo mío. O sea, yo tengo 3 hijos, los 3 tienen los ojos claros, pero ninguno tiene el color de ojos que yo tengo. ¿Sí? Cada quien tiene su propio tono de color de ojos, de color de cabello, y combinados con su mamá, pues se hizo una combinación genética y no quiere decir que iban a salir exactamente igual que yo. Y si yo, vamos a suponer que a cierta edad tuvo una enfermedad que gracias a Dios no la tuve, pero que hubiera tenido, digamos, una enfermedad autoinmune X, ¿sí? Una fibromialgia, ¿sí? Que no es tan común en los hombres, no quiere decir que mis hijos se iba a expresar, ¿sí? Porque hay ciertas características del entorno, precisamente en las autoinmunidades es mucho lo que va a intervenir el entorno para que se manifiesten esas enfermedades. Todas esas autoinmunidades, voy a mencionar varias para que quede más claro. Podemos hablar, por ejemplo, de la fibromialgia, ¿sí? El púrpura, por ejemplo, que también es muy común, la artritis, ¿sí? La glomerulonefritis, ¿sí? Enfermedades que el sistema inmunitario nos ataca en lugar de defendernos. El mismo lupus, ¿sí? En sus dos versiones básicas, que es el eritematoso y el eritematoso sistémico, ¿sí? No necesariamente por eso nuestros hijos lo van a tener. Es más, nosotros posiblemente podemos tener una enfermedad
que nadie de nuestros antepasados lo haya tenido y se generó por esas emociones que habíamos dicho, y ese es un efecto que también es epigenético, porque la epigenética puede funcionar tanto en lo bueno como en lo no tan bueno, porque es el entorno el que muchas veces va a determinar el por qué se manifestaron ciertas cuestiones en nuestra fisiología, en el nivel de salud que tenemos. Realmente ahí es donde mucha de la cuestión de la epigenética lo podemos estar explicando, ¿sí? Yo cuando tengo pacientes que tienen una enfermedad autoinmune, me tardo mucho más en platicar de su entorno familiar, de trabajo, sus antecedentes de vida en cuestión cómo se fue desarrollando, a estarle preguntando sobre análisis clínicos y demás, porque se tiene que tratar de llegar a la raíz del problema, ¿sí? Y la epigenética fue la que de alguna manera, pues su entorno, lo que está encima del material genético fue lo que provocó esto. Tal vez había una cierta predisposición bioquímica para que se manifestara una enfermedad, pero el entorno fue el que la provocó, o el entorno, al revés, es el que puede evitar que una enfermedad de esta naturaleza también se presente. Todo va a depender de cómo nosotros nos desenvolvamos. Si los experimentos que hizo Bruce Lipton cuando estaba en la facultad de biología, ¿sí? Fue nada más cambiar unas células de un tipo de, lo que se llaman los platos de Petri, que son los platos de cultivo, y modificó los entornos y el desarrollo de las células ha sido de diferente forma, ¿sí? Voy a dar otro ejemplo. ¿Se acuerdan de estas gotas, de estas partículas de agua que se han cristalizado de este científico Emoto, este científico japonés, cómo cambian su estructura? Algunas estructuras del agua son muy armónicas y otras son distorsionadas totalmente en base al entorno en el que está. Y a veces nada más son palabras las que se les dicen, a veces es música, música armónica, música que distorsiona en los oídos, y cómo es la figura de ese cristal de agua. Eso es una especie, no es que sea un efecto epigenético, pero es un efecto del entorno en donde se desarrollan los seres humanos, y en este caso el entorno donde está esa partícula de agua cristalizada, ¿sí? Y cómo se va a ver en el microscopio, ¿ok? Bueno, regresando un poco a la parte que estábamos anteriormente, ¿sí? Sin nosotros modificar, sin tocar el núcleo que es, se supone que inmaculado en nuestras células, vamos a lograr precisamente que si nuestros abuelos, nuestros antepasados estuvieron haciendo ciertas cosas, por ejemplo, lo que respiraban nuestros abuelos, el agua que bebieron, el ambiente en el que vivieron, ¿sí? Cómo los afectaron todos estos aspectos, ¿sí? Eso no quiere decir que se va a manifestar en nosotros. Si nuestro abuelo fue minero, ¿sí? Y él adquirió una enfermedad de los pulmones, eso no quiere decir que al tener un hijo ya enfermo de los pulmones le vaya a transmitir una enfermedad de estas a sus hijos, y que sus hijos a sus hijos, y así sucesivamente. Eso es lo que tenemos que saber. O sea, nosotros no vamos a heredar todas las enfermedades que han tenido nuestros antepasados. Y tengo que referirme a las enfermedades porque es mucho de lo que nosotros platicamos, ¿sí? En nuestra empresa, en New Me Now, es en referencia a la salud, ¿sí? Del ser humano, a la salud de todos nosotros, y cómo nuestro accesorio cuántico nos ayuda a modificarlo. La siguiente, por favor. Ok. Esta creo es la que acabamos de hablar, ¿no? Vámonos a la que sigue, por favor, Euge. Ok. Esta es muy importante. Esta lámina nos va a dar una información muy importante, ¿sí? Porque aquí es donde nosotros ya sabemos que el 2%, esto es lo que ya se tiene estudiado últimamente, de las enfermedades que son causadas directamente por genes defectuosos. O sea, no se ha logrado medir un mayor número porcentual de enfermedades, salvo ese 2%, que sean causadas por defectos en el ADN. ¿Sí? Las mutaciones que se sufren, los cambios que se sufren, ¿sí? En el ADN, en este ácido nucleico,
son responsables únicamente, hasta lo que se ha medido hoy en día, del 2% de las enfermedades. ¿Sí? Entonces, con esto podemos afirmar que el ADN no controla la biología de un ser de forma rígida como pensábamos, lo que veníamos diciendo en las otras láminas, ¿no? ¿Sí? Ni en el núcleo mismo, ni en el nucleolo del núcleo, o sea, el nucleolo del núcleo, que es el núcleo del núcleo, perdón, es donde está el material genético, ni siquiera ahí lo vamos a poder modificar, ¿sí? Antes nosotros queríamos que ese núcleo, que es lo más intrínseco de la célula, donde se encuentra el material genético, era como el cerebro de la célula. Ahí se encontraba todo porque ahí está el ADN y nosotros pensamos que entonces de ahí partía todo y que las mutaciones iban a derivar precisamente ahí. Sí, sí se derivan las mutaciones en ese punto, porque si nosotros, por ejemplo, hay una persona que viva en una ciudad, por ejemplo, si se hubiera quedado a vivir en Chernobyl, o toda la gente que se quedó a vivir en Fukushima, en Japón, cuando hubo este derrame, ¿sí?, nuclear en los mares, pues toda esa gente eventualmente va a sufrir mutaciones que regularmente van a transformarse en un cáncer, ¿no? Eso sí va a modificar en un momento dado su núcleo y esas son las mutaciones que verdaderamente van a hacer ese cambio. Pero vamos a hablar entonces de otro corpúsculo de nuestra célula, porque el verdadero cerebro, ¿sí?, de nuestra célula está en la pared que lo rodea, está en la membrana celular. Sí, todas las células tienen una cubierta. Esa cubierta tiene 3 capas entre lípidos y proteínas, sí, que van a permitir que una sustancia entre y salga, o sea, tiene una permeabilidad selectiva, así se le denomina. ¿Sí? Ahora, nosotros hoy sabemos a través de la epigenética, ¿sí?, que este verdadero cerebro, que es la membrana celular, convierte esas señales ambientales de las que estábamos hablando, o sea, lo que hay en nuestro entorno, lo va a convertir en unos comportamientos que nos van a ayudar a nuestra propia supervivencia. Fíjense qué importante es esto. La célula, a través de esta membrana, puede ayudarnos a que nosotros logremos adaptarnos mucho mejor al medio ambiente donde vivimos y sacarle una ventaja, y no es el material genético como pensábamos. El material genético se afecta, pero la membrana es el primer punto de control, ¿sí? O sea, esta funda de proteína que tienen nuestras células y que las recubre, las protege, es el responsable de poder encender o poder apagar, poder determinar que algo se presente o no se presente, ¿sí?, en los genes. O sea, si nosotros permitimos o si la membrana celular permite que los efectos del entorno, del medio ambiente donde vivimos, penetren y afecten el interior, o sea, los corpúsculos que tiene nuestra célula, sí puede llegar al material genético y afectarlo. ¿Y esto cómo se va a lograr? Fíjense, aquí lo importante, un punto importante es que hemos dicho en otras pláticas, cómo a través de la energía cuántica que nosotros podemos manejar a nuestro beneficio con nuestra NUMI card, ¿sí?, vamos a lograr esta parte que estamos diciendo. O sea, podemos ayudar, una vez que ya tenemos la frecuencia vibratoria elevada a 18 Hz, podemos ayudarnos para que precisamente la epigenética, en base a la intencionalidad de nuestra energía cuántica, pueda modificar qué sí entra y qué no entra a nuestras células. O sea, esa barrera, esa membrana es tan selectiva que los efectos del entorno donde vivimos, los pensamientos, los sentimientos, nos ayuden a modificar de una forma positiva o de una forma negativa, y sí pueden llegar entonces en un momento dado a los genes y pueden ser afectados favorablemente o afectados de una manera irregular, y entonces sí se pueden manifestar enfermedades posteriores. ¿Ok? Esta funda de la que hablamos, la membrana, es una funda que está formada por proteínas, ¿sí? Va a ayudarnos también a que ciertas señales del medio ambiente que se den, ¿sí?, puedan determinar
en un momento dado si algunas enfermedades que sí teníamos ya, digamos, codificadas en nuestro ADN, se puedan o no manifestar. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que nuestro abuelo y nuestro papá sí fueron diabéticos, ¿ok? Y nosotros decimos, bueno, pues sí, yo sé que mi abuelo y mi papá fueron diabéticos. Y yo resulta que vivo en un entorno, ¿sí? Donde tengo muchísimo estrés, donde mi trabajo no me permite tener periodos de descanso donde yo me pueda divertir, no me permite tener situaciones de convivio con mis compañeros de trabajo. A veces ni siquiera puedo salir a comer y entonces tengo que pedir algo que me lo traigan y me lo como ahí sentado en mi escritorio. Luego ya salgo a casa, el tráfico tremendo, llego a casa y los problemas que hay en casa. Todo eso nos va generando un estrés tremendo, ¿sí? La generación de una sustancia que se llama cortisol, aunado a todos esos mecanismos que están provocando tanto estrés, van a lograr epigenéticamente que se modifique esta parte del código genético que ya teníamos predispuesto y que creen, se va a dar esa diabetes, ¿sí? O se van a dar otras enfermedades que pueden ser de origen cardiopático, o sea, enfermedades del corazón. ¿Por qué? Porque nosotros conjuntamos todos los elementos. Como sea nuestra vida, fuimos conjuntando todos los elementos para que esa expresión genética que ya teníamos ahí codificada se pudiera dar, se pudiera presentar esa enfermedad. Pero podríamos hacer lo contrario. O sea, ya sabemos que el papá y el abuelo tuvieron diabetes, ¿sí? Y que sí tenemos un trabajo que nos está haciendo que pues le pongamos unas 8, 10, hasta 12 horas al día, ¿sí? En nuestra oficina, pero resulta que el ambiente que yo tengo, yo sí me tomo una hora, hora y media para ir a comer con mis compañeros de trabajo, estoy disfrutando de buena música en el medio ambiente, tengo una buena comunicación con las personas a quien tengo yo que reportarles mi trabajo, ¿sí? Llego a casa y pues resulta que a lo mejor mi esposa me tiene una rica cena, mis hijos me reciben muy bien y todavía tengo oportunidad después de la cena de tomar un buen libro, platicar con mi pareja, sí, convive un rato con mis hijos, pues ahí no se va a dar esa diabetes, aunque genéticamente esté codificada, porque en lugar de estar produciendo yo cortisol, estoy produciendo endorfina, serotonina, ¿sí? Que son neurotransmisores que me van a ayudar a sentirme bien, ¿sí? Y a lograr que yo a través de mi entorno, alrededor, el entorno donde vivo, esa membrana celular lo que está permitiendo entrar son buenas vibraciones, es una frecuencia adecuada y lo que la llamamos nosotros la energía, ¿sí? Cuántica a través de nuestro, lo que hemos dicho siempre, a través de nuestra mente, esa energía cuántica en la que nosotros tengamos una intencionalidad afirmativa, nos va a ayudar a que todas las cosas salgan bien. Entonces, vean la importancia de nuestro accesorio, ¿sí? Nosotros ya lo traemos aquí, ya tenemos la frecuencia vibratoria adecuada, ¿sí? Todo lo que ya les platiqué del entorno donde vivimos, vamos a hacer que esa energía cuántica que vamos a generar, porque nosotros somos responsables de nuestra realidad, somos responsables de lo que viene en nuestras vidas, la estamos creando constantemente, pues ya tenemos la herramienta, porque ya nos cambió la frecuencia vibratoria, estamos más en equilibrio con lo que viene siendo nuestro planeta, ¿sí? Y vamos a facilitar una vez que sepamos ahora cómo funciona esto de la epigenética, podemos ayudarnos mucho en todos esos procesos de intencionalidad. Sí, ya hemos hablado mucho de ese aspecto, de la intencionalidad, y lo voy a repetir hasta el cansancio porque la verdad, si tú vives en un proceso de intencionalidad positivo, y acuérdense que la membrana celular, esa capa proteica que tenemos en todas y cada una de las células que tenemos, ya sea del hígado, sea del cerebro, sea del estómago, sea de la articulación, sea del hueso, todas finalmente tienen esa membrana celular y tienen los componentes internos y tienen núcleo, tienen nucleolos donde está el material genético, ¿sí? A todas y cada una de ellas las vamos a afectar positivamente,
¿sí? Les vamos a hacer algo que nos beneficie. Y ya tenemos nuestra NUMI, o sea, ya tenemos la herramienta necesaria para lograrlo. Ya nada más falta que hagamos lo que necesitamos hacer a través de la energía cuántica. La siguiente, por favor. Ok, esta lámina es otro ejemplo que podemos dar, ¿sí? Donde lo que puede ser la diferencia de la genética y la epigenética lo vamos a explicar con un símil, ¿sí? Donde es la diferencia entre escribir un libro o leerlo. Del lado izquierdo tenemos la explicación de lo que tiene que ver en un momento dado con la escritura de un libro, ¿sí? Este texto vienen siendo como si fuera, o sea, las palabras que se escribieron ahí para conformar las oraciones, las frases, los capítulos, etcétera, vienen siendo como los genes de información que están almacenados en el ADN que está en el nucleolo, ¿ok? Y esto va a ser igualitito cuando se reproduzcan, se reimpriman los libros, ¿sí? Obviamente si usamos la misma editorial, eso es lo que tiene que ser así, va a ser exactamente igualito, no importa la edición, no importa si fue hecho 20 años después, sí, pero palabra tras palabra debe de ser el mismo, la misma composición, el mismo contexto de cada capítulo debe ser el mismo. Esa es la expresión del ADN, ¿sí? Esa expresión del ADN nosotros no la podemos modificar porque es la que recibimos desde que nacimos, pero el entorno sí. Pues aquí viene la comparativa con la lectura de un libro. Cuando cada lector, ¿sí?, logra diferenciar, desentrañar lo que viene siendo el contenido, el guión de un libro, ¿sí?, fíjese, esto es bien importante, con una representación subjetiva. ¿Qué quiere decir representación subjetiva? Que nosotros estamos interviniendo de cómo vamos a interpretar las palabras de ese libro, de cada uno de los capítulos, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a pasar con eso? Que podemos tener emociones que no sean iguales unas con otras personas. O sea, si la lee Luis, a lo mejor lo va a interpretar de una forma. Si la lee Pedro, lo va a interpretar de una forma. Si la lee Eugenia, lo va a interpretar de una forma, etcétera, etcétera, porque estamos interviniendo a través de nuestras emociones, ¿sí? Esa es la parte que nos diferencia a cada uno de nosotros, cómo manejamos nuestras emociones, cómo manejamos nuestra percepción, cómo manejamos nuestros sentimientos. Entonces, un libro, alguien lo va a poder interpretar de una forma y eso yo creo que ustedes son testigos de que a alguien sí le ha gustado mucho un libro y a otras personas dicen, no, yo leí 3 capítulos y ya no seguí leyendo el libro porque no me gustó. Su interpretación que le estaba dando a cada una de esas palabras, pues no era la más adecuada de acuerdo a la comparativa con una persona a la que sí le gustó, ¿sí? Entonces es un símil nada más para poder diferenciar, o sea, el código genético, el código del ADN no lo podemos modificar, ¿sí? Lo que sí podemos modificar es lo que está encima de ese código genético para que no se expresen o si se lleguen a expresar las características de ese material genético del ADN. La siguiente, por favor. Bueno, pues aquí ya nos queda de alguna forma decir nuestro eslogan famoso, pero yo creo que debe de haber algunas preguntas que debe tener la gente. Si tenemos tiempo, según yo veo son 15 minutos. Nosotros ya sabemos nuestro eslogan famoso. Hay que probar nuestra accesorio NUMI, comprobar que hace lo que nos han platicado y qué tenemos que hacer, pues compartirlo, ¿no? Si leemos un libro y nos gustó, lo comprobamos y qué vamos a decirle a la gente, oye, pues te recomiendo este libro. Hasta una comida en un restaurante, no hacemos lo mismo. Entonces, este accesorio bendito que nos da esa oportunidad de cambiar nuestra frecuencia vibratoria, de tener un acceso más sencillo a lo que viene siendo la generación de esa energía cuántica, que nosotros somos los dueños y creadores de ella, ahora que ya tenemos un poquito más de conocimiento en esta ciencia que es la epigenética,
podemos entender mejor de qué manera podemos hacer esas modificaciones que nos ayuden para que podamos hacer esos cambios favorables y positivos en nuestra propia salud. Hablando de la propia salud física y emocional también, que es muy importante. De hecho, aquí podemos entrar en círculos viciosos o en círculos virtuosos, dependiendo cómo manejemos esas emociones, esos sentimientos, ¿sí? Acuérdense que el miedo es el peor enemigo del hombre, el miedo, la incertidumbre, la duda, son cosas extraordinariamente malas que desafortunadamente en el último año y medio en nuestro planeta se han venido dando, situaciones por las que ya saben que no voy a repetir, no me voy a meter en ese capítulo de la vida de este planeta, pero eso ha sido, ¿no? El miedo, la incertidumbre y la duda de lo que está pasando. Si hubiera sido al revés, pues estaríamos viviendo a lo mejor en un semiparaíso. Pero bueno, Eugenia, no sé si quieras que entremos a la parte de preguntas y abrimos ahora sí, si quieres, la cámara, como tú gustes. Fabuloso, Doc. La verdad es que me quedé con muchas preguntas ¿Ah, y sí? comentarios, pero quería yo que terminara su exposición. Vamos a dejar de Bueno, pues a ver, ahí estamos. Ahí estamos. Déjeme abrir su cámara. Ah, caray. No, creo que la tiene que abrir usted. Está Exacto. ya. Ahí estamos. Qué maravilla. Cuando estaba la imagen de el ADN Ujú. amarillo y que se estaba desprendiendo de esto negro, me imaginé poniéndonos nosotros nuestra Numicar, elevando nuestra frecuencia vibratoria y librándonos de todo aquello que podría estarse generando desde antes y todo aquello que quizás estuviésemos gestando por esta epigenética, ¿no? Desde, Sí, y por hábitos y por pensamientos, y, en fin. Entonces, se me hizo muy lindo, como muy significativo, porque es muy gráfico el poder sentir y saber que si yo estoy portando mi Numicar, aunque yo no sienta nada el día de hoy, no siento como cuando uso el celular, no siento nada cuando lo uso. Sin embargo, hay radiaciones, ¿cierto? Igual exacto. la Numi, no sentimos nada, pero eso no quiere decir que no esté funcionando y eso no quiere decir que no esté limpiando como ese ADN que está ahí adentro. Entonces me encantó ver esa imagen, se me hace muy Está muy grata. bien, es muy buen ejemplo. Excelente. Sí, porque eso tú estás reafirmando un concepto que es muy real y que esta idea que tú acabas de dar en base para lo que representó para ti, pues la Sí, gente puede interpretar y quedarse con esa idea muy clara, ¿no? Cómo está haciéndose una limpieza, entre exacto, comillas, exacto. a través de nuestro accesorio cuántico que nos puede ayudar por ese cambio de frecuencia y la posibilidad de que podamos entrar en ese aspecto de energía cuántica para liberar toda esa mugre que no Exacto. quisiéramos tener, ¿no? Y que Sí, recordemos que se hace a través de la membrana celular, sí que es la pared protectora, que es permeable, pero es selectiva. Y es selectiva en base a los entornos, bueno, digo, por la membrana celular entran todo tipo de sustancias que claro. nosotros consumimos a través de los alimentos, las medicinas, lo que respiramos, etcétera. Pero aquí estamos hablando a través de cuestiones energéticas, ¿no? Que precisamente por eso, si nuestro accesorio, sí, es algo que nos va a cambiar la frecuencia y nos da la facilidad de tener un mejor entorno, Ujú, pues hay que ujú. sacarle toda la ventaja del mundo, ¿no? Exacto. Y O me sea, ¿tú qué le dirías imagino, a uno de tus pacientes? ¿Qué le dirías tú, por ejemplo, una vez que ya ahorita viste lo de la epigenética? ¿Qué consejo le darías? bueno, qué potencial tan grande, porque a mí me parece que, entendiendo ahora la epigenética de una manera tan amable como lo ha hecho, creo que es como si fuera, lo voy a poner gráfico, es como si el accesorio nos lo pusiéramos en el tercer ojo y dijéramos, enfócate en todo aquello que quieres limpiar de tu vida, todo aquello que quieres generar lindo, salud, ambiente, personas, oportunidades, finanzas, enfócate en ello. Y es como Claro, un foco, como esta lupa o este telescopio que nos ayuda a generarlo, ¿no? Y a provocarlo
donde nuestra vibración se eleva tanto que entonces cuando yo puedo tener este enfoque, cuando podemos desde una terapia ayudarle a las personas a enfocar su mente, su corazón y sus emociones en aquello que de verdad anhelan, sin miedos, sin peros, sin autosabotajes, pues la New Me nos va a ayudar muchísimo a todo ello, porque el vibrar más alto nos ayuda a que ese enfoque llegue como una lupa a lo que queremos ser y generar, pues nuestro más grande ser y nuestra mejor esencia, ¿no? Nuestra Claro, más alta esencia. claro, Entonces, claro. O sea, es una forma muy bonita, como lo dijiste, es más filosófica, pero muy real. ¿Por qué? Porque, mira, o sea, tenemos el accesorio NUMI que nos da el cambio de frecuencia vibratoria. O sea, ya tenemos el ingrediente de la frecuencia vibratoria. Ahora que ya hemos platicado de la neuroplasticidad, de la epigenética y que muchas veces hemos hablado de la energía cuántica, sí. sabemos que tenemos los elementos ideales para modificar nuestra realidad. Nosotros tenemos que construirla y en verdad es más difícil si no tenemos un accesorio que nos ayude a elevar esa frecuencia vibratoria, Así es. porque si no elevamos nuestra frecuencia vibratoria, la resonancia, ¿sí?, a la que vamos a estar vibrando es más baja. Nos podemos poner a meditar y estamos concentrados en muchas cosas, pero va a ser mucho más fácil si ya tenemos algo que cambió nuestra frecuencia vibratoria y eso lo va a lograr, ¿sí?, nuestra Numicard. Entonces ya lo que hay que hacer nada más es acordarnos de esos conceptos, porque finalmente la epigenética y la energía cuántica van totalmente de la mano y están presentes todo el tiempo. Todo va a depender cómo. Acuérdese de eso que les he dicho otras veces, de la idea, o sea, del pensamiento, ¿sí? Que es la idea que nosotros traemos a nuestra mente. Posteriormente es esa percepción de ese pensamiento. Y tercero, muy importante, el sentimiento. Y ese sentimiento es el ingrediente que va a venir epigenéticamente en conjunción con el entorno en el que vivimos, a que se cambien las cosas y la acción se dé favorable o desfavorablemente. Entonces, ahí depende de cada quien, porque no es en automático, ¿eh? No es magia, ni tenemos un software ahí metido en la cabeza que el chip es únicamente cosas positivas, no. Hay una dualidad, y esa dualidad es la que nosotros podemos hacer, que estemos en un estado de conciencia bueno o un estado de conciencia no tan bueno, por no decirlo de otra forma fea, ¿no? Claro. ¿Sí? Entonces, estamos en un punto muy importante en nuestro planeta ahorita, sí, para que podamos hacer alarde de que podemos modificar todo ese entorno y nuestro nivel de conciencia vaya hacia donde necesita ir para que vayamos de la mano con nuestro planeta y todo lo que viene, ¿no? Así es. Y qué lindo, la verdad, entender esto de la epigenética, donde podemos sumarla con nuestro accesorio y entonces no nada más descubrir, sino afianzar el término de que si lo crees, lo creas. Exacto. Así que tenemos todo para poder. Ay, chicos, de verdad, yo amo estar en Numinao. De verdad deberíamos de sentirnos súper bendecidos porque Numinao nos da la oportunidad de tener la lupa para poder enfocar todo lo que ya somos, pero ahora limpiarlo y enfocar toda la bondad que tenemos, toda la grandeza que tenemos, todos nuestros talentos con la New Me, elevar nuestra potencia para crear esa vida que queremos, crear esa salud que merecemos, crear esa vida tan hermosa que queremos y que merecemos todos. Entonces, que merecemos. Qué lindo poder juntar la ciencia con más ciencia, que es nuestros accesorios de tecnología cuántica y esto de la epigenética, para darnos cuenta que tenemos en las manos el poder de nuestra realidad, de nuestra vida, y esa intención que siempre nos menciona, doctor, pues echarla a andar, no dejar que la vida nos suceda, sino de verdad decir, quiero esto y lo merezco y ya lo estoy sintiendo, qué lindo pasa mi vida. Entonces,
Wow, la verdad es que maravilloso, doctor. Qué bonita exposición y pues Muchas nada, no gracias. nos queda más que agradecerle y decir, wow, pues ahora darle, chicos. Y hay que ponernos en el canal adecuado, ¿no? O sea, ya Totalmente. tenemos la herramienta precisa para ayudarnos en esa frecuencia. Todo lo demás depende de nosotros. Sí, Numi no lo puede hacer por sí mismo porque nuestra mente es punto y aparte. ¿Sí? sí, Aunque nosotros a nivel del sistema nervioso estemos generando o se facilite la generación de endorfina, serotonina, neurotransmisores que nos van a facilitar la vida, oxitocina, etcétera, etcétera. sí. Eso no quiere decir que se vaya en automático porque va a depender del pensamiento. Hay libros muy interesantes de señor Bruce Lipton, que es, para mí es el mejor Wow. epigenetista que existe. Les voy a dar unos títulos, aquí los anoté. Ay, Su gracias. primer libro se llama La biología de la creencia. Fue el primer libro que él escribió ya hace varios años. Y Sí. después, unos años después, sacó otro que tiene pues tiene un título muy interesante que dice Los efectos de la luna de miel. Ay, Sí, qué lindo. hay que leerlo un poquito, por lo menos el prólogo para que se sepa, no se trata de la luna de miel de cuando te Como casas, la ¿no? diabetes, ¿no? La luna de miel de la diabetes. Ándale. Sí, Sí. y el último que sacó, que es un título compartido con un escritor que se llama Steve uh, Baherman. Sí, Ok. ese se llama La biología de la transformación. Aquí Mm, viene siendo una compilación de sus dos primeros libros, ujú. con este donde ya da una mejor explicación de cómo es este efecto de la transformación. Qué La bien. verdad, si les gusta el tema, búsquenlo. Bruce se Ujú. escribe B-R-U-C Ujú. de Carlos E, ese es su nombre propio, y Ujú. Lipton es muy fácil como el té Lipton, Como el si se té. acuerdan. Ok, Lipton, ¿no? perfecto. Búsquenlo y pueden tener sus libros en forma digital o en audiolibro. Es muy interesante y van a entender muchas cosas. Les va a facilitar la vida y luego, pues si ya tenemos nuestro accesorio, pues, Sí. ¿qué más podemos pedir, no? Exacto. Tenemos todo para de verdad crear una vida linda.